Hola, amigos. Aquí hay algunos comentarios sobre el estudio sobre Judas. Cuando Jesús llamó, entre la multitud que lo escuchaba, a 12 personas para que en adelante siguieran sus pasos y fueran sus discípulos, les dio poder para sanar a los enfermos y expulsar los malos espíritus. Judas Iscariote estuvo entre los nominados. Si Judas fuera una persona de mal carácter, seguramente Jesús no lo llamaría para componer su apostolado y no le daría el poder de curar y dominar los malos espíritus. Marcos pone su nombre al final como si fuera abyecto y dice que fue él quien entregó a Jesús. Marcos era un niño cuando Jesús y Judas desencarnaron, porque cuando Pablo y Bernabé comenzaron la obra de evangelizar a los gentiles, unos años después, Marcos hizo el primer viaje y era apenas un adolescente. En el segundo viaje, Paulo no lo quería con él porque lo había molestado en los primeros trabajos. Marcos era sobrino de Bernabé e hijo de María de Cleofás. Este problema con Marc hizo que Bernabé y Pablo se separaran en sus viajes. De niño, Marcos debió ver a Jesús y a Judas, si los vio, con ojos de niño, sin poder hacer un juicio correcto sobre Judas Iscariote. Ciertamente describió la historia de Judas tal como la escuchó de los apóstoles y otros. El precio de la traición. Los eruditos dicen que Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. Poco dinero para un hombre muy buscado por los príncipes del Sanedrín que lo querían muerto a toda costa. Quizás el precio fijado fue simbólico, solo para decir que el Cristo había sido vendido. El Evangelio dice que Judas se reunió con los doctores de la ley para entregar a Jesús. Y la pregunta queda en el aire, ¿no pretendía Judas hacer un pacto con los hombres del Sanedrín, un pacto político para sacar a Jesús por un tiempo, para dar tregua a las persecuciones que padecía? En este pacto Judas asumiría el mando del grupo de Jesús, ya no para oponerse a la ley de Moisés, sino para reestructurar la doctrina como uno de sus segmentos. ¿Cómo vamos a saber qué sucedió en esa conversación, entre las muchas paredes del templo? Un diálogo secreto reunió a Judas Iscariote y a políticos sarcásticos y aduladores como los doctores de la ley que pretendían eliminar a aquel que se atrevió a desafiar las costumbres del pueblo israelí y enseñar una nueva doctrina. Como esa conversación se graba en el éter, un día algún espíritu de luz podrá obtener el permiso de Dios y repetir completamente lo que sucedió. Solo así conoceremos su contenido completo. Mientras eso, Judas dirigió a los soldados y a un gran número de personas para arrestar a Jesús. Besó al maestro para mostrar quién era el que debían arrestar. De acuerdo, esto sucedió de noche, pero ¿era Jesús tan desconocido que tuvo que ser señalado por uno de sus discípulos? Jesús a la edad de 12 años estaba en Jerusalén con sus padres. Cuando José y María salieron de la ciudad, vieron que el niño no estaba con ellos. Entonces volvieron y lo encontraron discutiendo las Escrituras con los doctores de la ley. Jesús volvió muchas veces a Jerusalén. Pero a Mestre no le gustaba pasar la noche en la ciudad santa, que en realidad estaba poblada por hombres siniestros que querían su caída, por lo que descansó en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, en Betania. Un profeta que sana leprosos, ciegos, cojos, enfermos de toda clase, resucita muertos, entre otras maravillas, y que camina con 12 apóstoles, más innumerables mujeres, y una gran multitud que lo seguía siempre, no podía pasar desapercibido. En la ciudad de Jerusalén. Ciertamente, para saber que él era el Cristo, no necesitaría que un delator le besara la mejilla para que lo conocieran. Tal vez todo fue un acto de una obra de teatro montada por el Sanedrín para mostrarle a la gente que uno de sus discípulos lo había traicionado, porque era un hombre peligroso y debía ser eliminado.
Cuando Judas vio que Jesús estaba condenado a muerte, volvió al Sanedrín y fue tratado con sarcasmo, ya que el contenido de la conversación había sido diferente. Entonces comprendió que él también había sido traicionado por las serpientes del templo. Si Judas quisiera la muerte de Jesús, en el momento de ser condenado, el discípulo estaría feliz y no volvería al templo a exigir a los príncipes de la ley el motivo del vuelco del caso. Esta es una idea que exponemos. Judas se sintió traicionado y fue a exigir explicaciones, diciendo que había traicionado sangre inocente. Los principales sacerdotes le dijeron, ¿qué nos importa? Eso depende de usted. Es asombrosa la indiferencia con que trataron al aliado de unas horas. Esto prueba cuán desleales eran esos políticos. Judas, destrozado por el remordimiento, arroja las monedas, símbolo de la traición, en el templo, y deambula por la ciudad hasta encontrar una siniestra higuera donde comete otro crimen, el suicidio. Los principales sacerdotes con las monedas, símbolo de sangre inocente, compraron un campo de alfarero, para edificar en él sepultura para los extranjeros, cumpliendo lo que dice la Escritura. Los evangelistas comentan que Judas fue quien se hizo cargo del dinero para los gastos del grupo. Toda persona que no maneja dinero quisiera tener el placer de contar los billetes y palparlos en su bolsillo. Si Judas era el tesorero del grupo, ciertamente tenía que hacer cuentas y conseguir dinero para cubrir los gastos. Hay una diferencia entre cuidar el dinero y robar dinero, como dicen que lo hizo Judas. Pero pensemos un poco. Si robó el dinero para sí mismo, ¿qué fue para comprar? Comía, bebía y dormía junto con sus compañeros y no podía comprar nada por separado para él, ya que todos notarían si llevaba un anillo nuevo, o una túnica nueva, o sandalias de cuero importadas. Y no había banco en ese momento para invertir el dinero en un contenedor fantasma en un paraíso fiscal. Lucas comenta que Satanás entró en Judas, lo que provocó que traicionara a Jesús. Sabemos que espíritus inferiores y enemigos de la luz hacen de todo para provocar escándalos, problemas, disensiones. Esto debe haberle sucedido a Judas, quien resultó ser la columna podrida que derribó su casa. Ciertamente no imaginó que Jesús sería condenado a muerte. Cuando supo que el Maestro sería crucificado, regresó al templo y exigió una actitud de los principales sacerdotes, quienes lo despreciaron. Jesús sabía todo lo que le sucedería, porque ya había previsto su muerte y resurrección. El Maestro había hablado abiertamente a los discípulos sobre esto. Jesús sabía todo el complot en su contra, por ser Señor y gobernante de nuestra galaxia, esto no pasaría desapercibido. Su pasión ya había sido predicha por los profetas de la raza 1000 años antes. Tendría que suceder, de lo contrario las Escrituras no tendrían validez. Si Jesús hubiera vivido hasta los 80 años, si hubiera estado jubilado, recibiendo una gran pensión, viviendo en una finca, y hubiera muerto de muerte natural, no habría tenido el efecto que tuvo cuando murió crucificado, a los 33, lleno de vida, inocentemente. Todos aquellos que conocen su Evangelio se rebelan con lo sucedido, llenan sus corazones con sus enseñanzas y se hacen gigantes en la difusión de la buena nueva por toda la tierra. Si te gustó el contenido de este vídeo, suscríbete al canal.